y aumenta el volumen hermano. Ya. Porque no se escucha lejos, se escucha ¿En tu audio? Sí. Ya, espérate. ¿Cómo es Ahí nomás, este es sin micro. Mensajes, viñeta, hace una hora. Pantalla apagada. ¿Cómo se llama el programa? Alternativa popular. Buenos días a todos los amigos de 1330, también en vivo de Miguel Carbonelli. Compatriotas, estamos saliendo por problemas técnicos un poco tarde. Deberíamos de haber salido a las 7 de la mañana. Es el programa del ingeniero Andrés Santayaca y hoy día nos ha tocado suplir este horario, ¿no? Y por lo cual, compatriotas, hay algunos compatriotas, algunas personas que nos preguntan cómo visualizan bastante en redes sociales, ¿no? Este programa que hacemos nosotros. En realidad, compatriotas, el programa que nosotros realizamos lo transmitimos al aire mediante esta emisora que es 1330. Al mismo tiempo, en vivo lo transmitimos en Miguel Carbonelli y Miguel Ángel Carbonelli, o sea, en Facebook. Así busquen ustedes Miguel Carbonelli con doble L y la I de vocal, y también Miguel Ángel Carbonelli, lo mismo, ¿no? Y en estas dos cuentas transmitimos nosotros, y entonces ahí es donde tenemos cantidad de visualización. Al extranjero hay bastante gente, por lo que hemos hablado de Palestina, tenemos bastante gente norteamericana, de bastantes lugares que nos visitan, pues, ¿no? En redes sociales. Compatriotas, amigos, esto lo mismo vamos a hacer con doblaje. También vamos a hacer el doblaje y para otros idiomas también, como nos escuchan siempre. Y entonces, compatriotas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que nosotros hacemos no es que transmitimos noticias, nada por el estilo. Hacemos análisis, pero lo que nosotros tenemos es un enfoque, compatriotas. Un enfoque de opinión, un enfoque político. Y entonces este enfoque político que hacemos es que lo que a la gente le gusta. Quizás el enfoque que yo tengo, otros analistas, otras personas no tienen, pues, ¿no? O sea, ellos analizan desde otro punto de vista. Entonces el problema que nosotros tenemos es otro enfoque, entonces distinto a los demás. Una opinión, más que nada diría política, desde el punto de vista de nuestro pensamiento, el análisis que hacemos acerca de la realidad nacional y del prisma político internacional.
y por eso nuestro enfoque político, justo transmitimos la semana antepasada, titulamos, o sea, el imperialismo norteamericano y el sionismo son tigres de papel, ¿no? Tigres de papel. A esto, por ejemplo, le acompañamos pues, al occidente, a la OTAN. Prácticamente estos países son los que se creen dueños del mundo, con su amo, la nueva orden mundial. Hay algunas familias, ustedes ya saben que es la nueva orden mundial. Y aparte de ello, compatriotas, en la nueva orden mundial ya ustedes conocen cuáles son mucha gente ya conoce cuáles son las características, cómo quieren adueñarse de todas las propiedades en el mundo, cómo manejan la OMS, cómo inventan ellos las pandemias, cómo ellos quieren reducir a la población, su planificación familiar. Compatriotas, a eso justamente nos enfocamos, y nuestra opinión política y nuestro enfoque político, compatriotas, es lo siguiente. Vamos a seguir continuando. En primer lugar, compatriotas, queremos saludar. Hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, bastantes personas. Por favor, más bien, yo lo que les pido es lo siguiente, ¿no? Por favor, no me escriban esos estafadores que hay por cantidad a veces que nos escriben, entonces que quieren donar dinero, que quieren donar plata. Por favor, conmigo no va eso. Entonces hay mucha gente que cae en eso, te vamos a donar, me voy a morir con cáncer, menciona, ¿no? Entonces esas personas, por favor, no entren a mi página. Nosotros hacemos un enfoque político. Y por eso, compatriotas, lo que estamos haciendo es un enfoque político que transmitimos para la gente que sí entiende de alguna manera, compatriotas, estos temas. Y por eso estamos, de alguna manera, compatriotas, haciendo este programa para todas esas personas. Saludamos a los estudiantes de las universidades de Estados Unidos, en Europa, hasta en el propio Israel, ¿no? Las protestas contra el genocidio a los palestinos. Hoy en día van a entrar, o sea, el sionismo es peor, o sea, es la peor lacra, los peores asesinos. O sea, Hitler es un niño de pecho al lado de estos miserables, de estos sionistas, amigos, compatriotas. Porque el sionismo se cree los enviados de Dios, utilizan el Torá. Justamente en Ismael, el capítulo 30, donde dice ahí más o menos donde menciona, pues, ¿no? Dios da la orden de que deben de matar a todos los que están en contra de Israel, matar niños, personas, burros, a todos deben de matar por orden de Dios. Y no solo eso, el pueblo escogido es Israel, dice. Y por eso en su bandera lo que dicen es, por ejemplo, las franjas azules, compatriotas, son los ríos Amarillo y Éufrates. Entonces hasta ahí tiene que llegar el sionismo. Pero estos miserables no tienen nada de sionismo, o sea, ellos no son semitas, de la raza árabe eran los semitas, ¿no? Estos son europeos, norteamericanos, llevados principalmente por los evangelistas o por los británicos para poder apoderarse del Medio Oriente. Prácticamente hoy en día pues el imperialismo norteamericano colabora con este genocidio, dando armas. Hace poquito aprobado, compatriotas, ¿cuánto? Más de 25.000 millones para Israel, para que siga matando. Entonces imagínense, compatriotas, cómo es el asunto y cómo van a seguir matando a los palestinos, el genocidio. Y entonces no podemos permitir, por eso invitamos a todas las personas, a toda la gente, por favor,
hacer un frente internacional a la opinión pública mundial, hacer un frente internacional contra el imperialismo, contra el sionismo y contra los métodos del occidente que prácticamente están sirviendo para matar palestinos. Quieren matar, o sea, en este caso se cumple, pues, o sea, hay algunos astronautas que son, algunos que dicen tahuantinsuyanos, que nuestra raza tiene que trabajar. No, para ellos no sirve, compatriotas, van a ser todos aniquilados. No sé si han leído este libro que titula, compatriotas, este libro que titula, pues, Hitler ganó la guerra, ¿no?, de Graziani. Menciona prácticamente la nueva orden mundial está aplicando los pensamientos de Hitler. ¿Y en qué consiste, compatriotas? La raza que diseñó Hitler, los gringos, ojos azules, nada más son los que tienen que estar en el poder. Y entonces imagínense, pues, compatriotas, cómo tienen que ser, y todo el resto de las razas deben de desaparecer. Y por eso, compatriotas, nosotros tenemos que organizarnos en un frente mundial, internacional, principalmente de los países del tercer mundo, para derrotar al imperialismo norteamericano y a sus lacayos. ¿Y por qué ponen presidentes títeres? Para robarle las materias primas, como lo saquearon de África, de Asia, y como saquean en América Latina todos estos recursos naturales, pues, compatriotas. Por eso, o sea, aquí hay lacras, así como las Fuerzas Armadas, los gobernantes de turno, los gobernadores regionales, que entregan nuestras riquezas. Prácticamente todo el Perú está entregado al imperialismo y algunos poderes económicos, compatriotas. Por eso tenemos que recuperar toda nuestra propiedad en beneficio de todo. Y aquí, pues, el imperialismo tiene bases militares también en el Perú. Tiene 8 bases militares, como lo tienen en Irán, como lo tienen en Irak, como lo tienen en Afganistán. Sin el permiso de nadie se apoderan de cualquier país del mundo. Ellos no piden permiso a nadie. Ellos dicen que son los que mandan el mundo. Pueden intervenir en cualquier... Miren cómo querían derrotar a Rusia. Pero los rusos prácticamente los están masacrando. Estos miserables siempre han perdido en las guerras, en Vietnam, en Irak, perdieron en Afganistán. En todas las guerras que hicieron, no han podido con todo su poder económico, compatriotas, amigos, a derrotar a los pueblos. Por eso necesitamos compatriotas organizados, compatriotas que tengan un pensamiento, un criterio cabal, donde tenemos que derrotar a todos estos poderes económicos que nos imponen. Para eso, pues, está esta usurpadora, el Congreso corrupto. Estos son los traidores de toda una vida. Por eso, compatriotas, tenemos que organizarnos. Por eso nos solidarizamos con el pueblo de Palestina. Mira, hoy en día están masacrando. ¿Qué es lo que dicen, compatriotas, a los sionistas en Israel? Matan a niños. En el hospital que hace poquito han encontrado, en el hospital del cáncer que le dicen, han encontrado niños amarrados, niños, compatriotas, en fosas comunes, más de 300 niños amarrados, las manos a las espaldas. Pero ellos dicen que no son, pero todos los que han visto dicen que ellos son. Y los sionistas, ¿qué? ¿Por qué matan a los niños y a las mujeres embarazadas? Ese que van a hacer nos va a matar a nosotros, eso mencionan. Ese niño que está va a ser nuestro futuro asesino, hay que matarlos antes de que crezcan. O sea, este es el peor Herodes que los Herodes, compatriotas. El sionismo es la más perversa, el criterio, una ideología más perversa que existe en la tierra, peor que Hitler, peor que utilizan a Dios para matar a todos. Ellos dicen, no, Dios nos ha ordenado ser dueños del mundo. Por eso los sionistas están en estas
organizaciones que son pues como Soros, como los Rothschild, como JP Morgan, todos estos ricos son los que dicen, no, el sionismo tiene que mandar el mundo y tiene un poder del lobismo a nivel internacional. En Estados Unidos, miren, compatriotas, la hija de Donald Trump es casado con un sionista y es la persona que está pensando, compatriotas, en lotizar toda la franja de Gaza, el exterminio que están haciendo, y tenemos que solidarizarnos con el pueblo de Palestina, con este valiente pueblo. Ojalá que los peruanos aprendieran de ellos a reflexionar, a liberar a su patria. Hoy en día no les importa nada, y a su organización pues no de liberación, que es Hamas, pero Estados Unidos e Israel dice que son terroristas, y los del occidente, ¿no? Pero ellos dicen que somos el frente de resistencia. Entonces ellos son los que se están defendiendo, y ellos son los que están destruyendo a toda esa organización sionista, ¿no? O sea, en una guerra de baja intensidad. Por eso nosotros mencionamos, compatriotas, yo le puse mi método, ¿no? Al analizar, al estudiar todo este tipo de estrategias, toda esta cuestión en el Medio Oriente, lo que yo puse, compatriotas, es cómo se puede derrotar al imperialismo norteamericano y al sionismo, y cómo los derrotaron, así, todos estos, Vietnam, cómo los han derrotado en Afganistán, en Irak, a estos miserables, ¿no? Los han derrotado de dos formas, compatriotas. Una guerra de baja intensidad y una guerra convencional. En la guerra de baja intensidad son estrategias de guerra de guerrillas, subterráneos, trampas, engaños. Todo ese método deben de utilizar los iraníes, los de Hezbollah, y están utilizando ese tipo de métodos. Eso se llama guerra de baja intensidad. Y la guerra convencional es cuando tienes un poder militar que tú le puedes enfrentar frente a frente. O sea, tienen que combinar estas dos cosas de manera coordinada, y entonces en algunos momentos es necesario atacar convencionalmente, aún utilizando, no importa, pues la bomba nuclear, ¿no? Porque yo pienso de que aquí quien quiera adueñarse es el sionismo. Ustedes saben, ¿no? Tiene un libro también, o sea, cómo el sionismo quiere apoderarse de todo el mundo y no les importa nada a los sionistas. Son los más racistas, son gringos, son europeos, son norteamericanos, son británicos, pero ellos desprecian, les dicen que son animales a los árabes, que son de última categoría. Imagínense, para ellos es despreciable, la gente más despreciable. Para ellos un animal es mejor que esa gente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que Dios se apiade con estos miserables, ¿no? Que utilizan a Dios. El Torah fue, compatriotas, es la Biblia, el Pentateuco que le conocemos nosotros en la Biblia, ¿no? Los 5 libros, los primeros 5 libros de el Antiguo Testamento. Y por eso lo que tenemos que hacer nosotros, compatriotas, estamos invitando a nivel internacional, en todos los pueblos del mundo. Entonces saludamos a Paraguay, argentinos. Hay muchas lacras argentinas de América Latina y algunos lacras evangélicos que se prestan al juego, pues apoyando a Israel. O sea, no por gusto, algunos evangélicos compatriotas en Estados Unidos son pues sionistas. Entonces ellos, sin ser sionistas, sin ser árabes, se creen dueños de el territorio usurpado de Palestina, ¿no? Se creen dueños. Pero yo pienso de que como los rusos están haciendo el desgaste militar
a los de la OTAN en Ucrania y ahora ya prácticamente está yéndose a la ofensiva. Lo han hecho gastar todo su armamento, en este momento ya tiene agotado las armas, entonces está yendo a la ofensiva. Ese es el método que tiene que utilizar Palestina, el grupo Hamas, también Hezbollah, todos los del Medio Oriente, pero en todo no darle espacio a Israel. Ahorita la crisis económica de Israel ya es profundo. Si no tiene el apoyo de Estados Unidos, prácticamente se hunde en poco tiempo. Solo Estados Unidos le está alimentando, le está dando todas las armas que quieren para matar palestinos, árabes. A los norteamericanos no les interesa nada, se creen dueños del mundo. Por eso, a las personas que han leído, que conocen qué es el imperialismo, la nueva orden mundial, como por ejemplo la OMS, por ejemplo la Agenda 2030, cómo está diseñado por los sionistas, por estas órdenes secretas. Entonces imagínense a dónde vamos a llegar, compatriotas. Es hora de organizarnos haciendo un frente internacional para liberar nuestros pueblos, porque tenemos que derrotar, pues, compatriotas, a estos miembros de la OTAN, como los rusos lo están haciendo. Con los rusos tenemos contradicciones, pero cuando todo el mundo se va contra la OTAN, contra el imperialismo norteamericano, contra el occidente, que prácticamente lo está utilizando Estados Unidos como vasallo para aplastar al pueblo de Palestina, para aniquilar, son más de 35.000 palestinos muertos. Dentro de ellos son más de 10.000, 13.000 niños, compatriotas, niños. Entonces estos son los Herodes, peor que Herodes, compatriotas. Y nosotros no podemos tener contemplación con estos miserables, con estos sátrapas, ¿no?, que son dueños del mundo. Si no, veamos, compatriotas, quiénes son los dueños del mundo de J.B. Morgan. Son pues los sionistas, los Rothschild. Ahí está Soros. Ahí están varios personajes. Por favor, dentro de un ratito vamos a recibir las llamadas, ¿ya? Entonces, con las llamadas, compatriotas, después vamos a organizarnos bien. Y por lo cual, compatriotas, vamos a mencionar esto. Y entonces, por eso, compatriotas, es necesario conocer en este momento qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. No se olviden, compatriotas, hace 2 semanas ha sido bombardeado por Irán, Israel, donde ha destruido algunas bases militares, pero con traición y con el apoyo de los norteamericanos han tratado de hacer la contraofensiva. Y en estos momentos Rusia esta semana le está dando esos aviones también en un convenio que tiene con Irán, en los Sukhoi 35, esos aviones modernos. Entonces con eso ya para equipararle a sus aviones viejos que tienen, pues antiguos de la OTAN, ¿no? A esos supuestos aviones modernos que tienen, son más veloces, más eficaces estos aviones rusos. Y por lo cual, compatriotas, es necesario conocer este problema internacional. Estados Unidos pues quiere apoderarse de todo el mundo, quiere reducir a 1.000 personas a la población mundial de 8.000, y dentro de ellos todos los latinoamericanos deben de morir, todos los asiáticos, todos los africanos, solo los de ojos azules son los que tienen derecho a vivir, lo que decía Hitler, ¿no? Y a eso hay algunos miserables evangelistas que se prestan, algunos religiosos, curas, hay algunos también alienados, ¿no?, de nuestra misma población. Y también dentro de eso pues hay algunos fujimoristas, apristas, que se prestan a ese juego, ¿no? Entonces por eso es necesario, compatriotas, tener claridad de opinión, tener una claridad política, a dónde queremos ir, qué queremos hacer y cuál es nuestra visión
del mundo en el futuro. Y entonces, por eso, compatriotas, es necesario distinguir. Y la política internacional prácticamente repercute en nuestra política nacional. Como estamos globalizados, todo, por ejemplo, ahora ya de alguna manera pues el petróleo se va a encarecer y repercute en el Perú. También no es solo eso, sino todas las cosas, ¿no? Entonces, debemos de no solo luchar contra el imperialismo, sino también contra este Fondo Monetario Internacional. Prácticamente el Perú ha pagado más de 40 veces ya su deuda, pero sin embargo debemos más. Sigue debiendo, solo los intereses de los intereses pagan, pues, ¿no? Pero estos lacayos que son los gobernantes de turno no pueden negociar, pues si yo ya te pagué 40 veces más del dinero que me has prestado. O sea, nadie le puede poner un pare, como algunos otros países, ¿no? Hasta Bolivia, compatriota, le ha puesto un pare y le han hecho caso el Fondo Monetario Internacional. Entonces necesitamos patriotas, pero los militares no son patriotas, son traidores, vendepatrias, delincuentes. Si no, veamos pues a Montoya, a este miserable Zapata, a Cueto, a todos los que son congresistas. Dice que a la población hay que matarlo, nosotros no tenemos derecho a opinar, sino nada. Simplemente ellos están para gobernar y punto. Si no, hay que aplastar, dice, hay que matar. ¿Se dan cuenta, compatriotas? ¿Cómo opinan estos miserables? Por eso, o sea, tenemos que tener conciencia política, conciencia de clase. ¿A quién sirves? ¿A los pobres, a los ricos? ¿A quién sirves, compatriota? Si sirves a los pobres, pues tenemos que estar en esa convicción de lucha. Tienes que tener una ideología. O sirves a los intereses privados de las grandes empresas, entonces no hay problema, pues, ¿no? Te alías en esa organización. La lucha es ricos y pobres. No hay otra forma de lucha, compatriotas. Cualquier corriente, así, cualquier pensamiento es ricos y pobres. Simplemente tratan de confundir con la alienación a mucha gente políticamente, ¿no? Ese es el problema de mucha gente. No sabe ni dónde está parado. A veces se siente, conversa, no, estoy a favor de los pobres. Después está defendiendo al fujimorismo. Está defendiendo a delincuentes, al aprismo. Está defendiendo a Ollanta. Está defendiendo... Por eso, compatriotas, nosotros que ya conocemos, el siguiente presidente que viene va a ser lo mismo. Tú vas a votar por alguien que es lo mismo, compatriotas. Por eso es necesario que leas, pues que tienes que estudiar. Compatriotas, ¿por qué mencionamos eso? Porque la base y la superestructura está diseñada así. Somos un país semifeudal. Pero alguien se ha preocupado en cambiar esta base y superestructura de este estado semifeudal, neocolonial, compatriotas. Por eso un debate hace poquito CONUL tuvo en Lima. No me hicieron participar, pero yo traté de participar porque yo quería explicar este caso, ¿no? Que es la base y la superestructura. Si no, hay algunos que dicen que son tahuantinsuyanos, comenzaron a copar, pero comenzaron a debatir por la tangente. Entonces esos son los errores cuando uno no lee, no conoce, entonces no aborda la política desde un punto de vista más científico, más real, ¿no? Sino lo toman de manera superflua. Por eso es necesario conocer, organizarnos, a dónde vamos y qué hacemos, compatriotas. Por eso, o sea, este método, y invito a todas las personas, por favor, que me escuchan a nivel internacional, organizarnos en un frente, un movimiento de liberación nacional contra el imperialismo, contra la nueva orden mundial, contra la OMS, contra el sionismo, contra
la OTAN contra el dominio mundial de estas pocas familias. Si tenemos claridad, entonces al organizarnos a nivel mundial podemos derrotarlos, compatriotas. Por eso, o sea, existe, ese es el problema, por ejemplo, ¿por qué existe tercer mundo? ¿Por qué existen superpotencias? Compatriotas, las superpotencias existen, eso lo hemos estudiado, justamente la dialéctica te enseña, por el saqueo de tus materias primas. Son países esclavos, compatriotas, el tercer mundo son países esclavos que solamente sirven para regalar las materias primas. Si los países del tercer mundo, compatriotas, como el Perú, ¿no? Hay algunos astronautas que dicen, no, son capitalistas, dice, el Perú es capitalista. Está en la luna de Paita, ¿no? O es un astronauta. Solamente algunos revisionistas decían eso en la década de los 50, 60, para engañar la opinión pública. ¿Por qué, compatriotas? En el tercer mundo solamente sirven para robar las materias primas. Así lo ha diseñado el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo norteamericano y el poder económico, porque ellos roban las materias primas y ellos lo fabrican, y eso se llama la ley de la plusvalía. Y un aparatito que en materias primas, o sea, en valor absoluto, ni siquiera cuesta 10 soles, pero aquí te venden más de 10.000 soles o 1.000 soles. Una computadora, ¿cuánto cuesta, compatriotas? Una buena computadora está por encima de 5.000. Una regular, ¿eh? Bueno, los baratitos pues son otra cosa, ¿no? Y estos son pues simplemente silicio, plástico y algunos materiales, bueno, donde también está pues las tierras raras, algunas cosas que con la tecnología lo utilizan bien. En valor, así, en valor, o sea, absoluto, en materias primas, no cuesta ni 5 soles. ¿A cómo se vende la tonelada de cobre a los norteamericanos o a los europeos, compatriotas? ¿Cuánto cuesta la tonelada de cobre? Y de una tonelada de cobre, ¿cuántas computadoras te mandan? Miles de computadoras te mandan, porque solamente te utilizan cablecitos así, el silicio, algunos otros y en su mayoría se utiliza plástico, ¿no? O del petróleo, que lo hacen esas cuestiones plastificadas. Y entonces, compatriotas, eso se llama la plusvalía. Así roban. Si el Perú y los países del tercer mundo, eso está estudiado. A ver, lean por favor este libro, La teoría de los tres mundos, del PSC, o sea, de los chinos. Ahí te explica el por qué las superpotencias roban, cómo te roban las materias primas, y uno depende del otro. ¿Por qué existe superpotencia? Porque existen esclavos. ¿Por qué existe un rico, compatriotas? Porque le roba pues al pobre, al trabajador, su fuerza. Cuando el pobre comienza a liberarse, estos países pobres del tercer mundo comienzan a liberarse, comienzan a industrializarse, ya no le roban sus materias primas y comienza a caer. Un ejemplo, compatriotas, ¿no? Aquí yo estaba analizando hace pocos días en Níger. Ustedes recuerdan, en Níger ha habido un golpe de estado por militares patriotas y a todos los franceses los han liquidado. Todo el saqueo que estaba haciendo Francia los han eliminado. Francia se llevaba de Níger todas las materias primas, lo que es el uranio. Con el uranio ellos hacían electricidad en Francia. Y como Níger ya no le da el uranio, al 75% de energía eléctrica ha colapsado en Francia. Por eso hay una crisis tremenda. Entonces Estados Unidos tiene que darle
el gas, el petróleo, con negociado de alto y les vende a precios carísimos, ¿no? Entonces están tratando, y por eso hay una crisis internacional en Alemania. Por eso hay algunos analistas económicos, prácticamente ellos se han disparado los pies, porque a Rusia, a esos países, de alguna manera, pues, les han hecho el bloqueo económico. De Níger, de África, hay algunos países, por ejemplo, que se han liberado, ya no les dan, pues, esas materias primas al occidente. Y ahora todo comienza a ser caro, y ahora decae todito, o sea, todas las cuestiones están siendo prácticamente encarecidos en todo lo que es el occidente, ¿no? En todos esos países. Francia tiene crisis energética, no puede ni siquiera tener energía con esto de lo que es compatriotas, ni la energía nuclear, ¿no? Vivían pues bien, pero gracias a la energía de Rusia. Níger, algunos países, así compatriotas, si del Perú se llevan sin declarar el oro, el molibdeno, el titanio, tantos otros minerales, simplemente te pagan por cobre de baja ley, ni siquiera declaran. Entonces imagínense, pues, compatriotas, cuánto nos están robando. Un ingeniero decía, compatriotas, de una tonelada de litio producido solamente en baterías, sacaban más de 10 millones de dólares. Ahí está la plusvalía, así roban, ¿no? Eso se llama robo, y eso es la plusvalía, lo que hablaba Carlos Marx. Y eso no está, como hay algunos astronautas, falsos economistas, que dicen el marxismo ya pasó no ha pasado de moda, es más vigente porque se ha basado en la ciencia. Compatriotas, la tesis 11, decía, de Carlos Marx, le pertenece, ¿no? La tesis 11 en filosofía dice: todos los filósofos han tratado de interpretar el mundo, pero sí, ¿quién se ha preocupado en desarrollar el mundo? ¿Alguien en transformarle y desarrollarlo? ¿Alguien se ha preocupado? Ningún sabio, ningún filósofo. Entonces, cuando hay algún filósofo en preocuparse en transformar y desarrollar la sociedad, entonces va a ser totalmente diferente, compatriotas. En la tesis 11 en filosofía, y alguien lo ha superado, ¿qué otra frase hay? ¿Qué otra tesis hay? Pues a eso. Entonces, por eso, compatriotas, hay algunos pseudo-marxólogos que existen, están hablando piedras o simplemente pues hablan estupideces. Entonces la ciencia, justamente el materialismo dialéctico, se basa pues en la ciencia, en el estudio de la ciencia. Por ejemplo, para estudiar la sociedad humana, ¿qué tienes que utilizar? La dialéctica, el materialismo histórico. Y ahí tú ves que la lucha de la historia humana es lucha de ricos y pobres. Por eso saca su tesis Carlos Marx, la lucha de clases. Esclavos versus esclavistas, feudales versus siervos. Hoy en día el capitalismo versus la clase proletaria, ¿no? Los esclavos, o sea, la esclavitud sigue manifestándose de manera sofisticada. Y para eso tiene que haber una solución. Que los medios de producción, la economía, debe estar al servicio del pueblo, no al servicio de unos cuantos ricos, capitalistas, ¿no? Entonces hay algunos serviles, algunos personajes, hasta Tahuantinsuyo, dicen, no, el capitalismo hay que ser empresarios. Como este miserable Antauro, algunos seguidores, yo debatía en la Plaza de San Martín, hablan tonterías. Entonces al final comienzan a defender a Fujimori. Por eso no hay que apoyar, compatriotas, a estos traidores a la patria. Son vendepatrias, estos son lacras, estos son, compatriotas, elementos que salen a la palestra para engañar a la opinión pública. Por eso estamos, compatriotas, entendiendo todas estas cuestiones. Es lo mismo lo que pasa a nivel internacional. Eso es lo que pasa en África, en Asia, en Europa, y el poder económico
mientras que el 1% se enriquece más, el 98, el 97% se empobrece cada día más. Pero te prometen, no, tienes que luchar, vas a ser millonario. Compatriotas, el país más rico del mundo, Estados Unidos, por el robo que tiene, toda esa riqueza está en el 1% de la población norteamericana. De los 200 millones que tiene Estados Unidos, la cuarta parte de la población norteamericana está en la calle, duerme en las calles. O sea, no por lo que es Estados Unidos es acabado con la pobreza. 50 millones de extrema pobreza tiene, duermen debajo de los puentes. Es informe de las Naciones Unidas, compatriotas. Ahí está la pobreza, la extrema pobreza, igual que en el Perú. Ahí están debajo de los puentes, durmiendo en las calles. Esas cuestiones son infrahumanas. Por eso Kim Jong-un, yo le estaba escuchando hace poquitos días, a nosotros nos critican que no hay libertad. Pero ellos tienen libertad. La gente no tiene libertad ahí están muriendo y están... No hay ninguno que no tenga casa en... Decía, ¿no? Kim Jong-un. En Corea del Norte no hay nadie que esté muriendo de hambre. Tampoco no hay nadie quien no tenga casa. Todos tienen una casa. Y justamente le saca esto a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos hay 50 millones de pobres que duermen bajo el tiempo, bajo los puentes. En Corea del Norte, si bien no están económicamente bien, pero todos tienen para comer. Tienen más larga vida. No hay ningún sidoso. Nadie está mal de la salud. Todos tienen buena vida. Todos son atendidos con la medicina. Esa es la diferencia. Y justamente se les acaba a los norteamericanos Kim Jong-un. Y con todo el bloqueo económico que tiene. Pero, de todas maneras, hay que tener una independencia económica. Y para lo cual, o sea, justamente el marxismo nos enseña, hay que industrializar el país. País que no se industrialice va a fracasar, pues, ¿no? Entonces, por eso, compatriotas, tenemos que industrializar nuestra patria, tenemos que hacer grandes fábricas, tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar todo. Y no como esos advenerizos que hoy en día que quieren postular, oportunistas, están tratando de vender cebo de culebra a mucha gente, ¿no? Y entonces dicen, no, sí, confío en el puneño, este puneño lacra, que quiere adoptarse, o sea, el nombre de los que luchan. En Puno no lo quieren y mucho menos ha ido pues a las marchas. Nosotros conocemos quiénes han ido a las marchas, quiénes son los que estaban en las luchas, quiénes han traicionado, como la CGTP, la CTP, hasta mucha gente de construcción civil, compatriotas, que deberían estar al lado del pueblo. Pero esta gente pues prácticamente ha sido, de alguna manera, no defiende su sello de clase, ¿no? Prácticamente se han convertido en serviles, esclavos del poder económico. Y hay que condenarlos con todo, compatriotas. Por eso tenemos que salvar la humanidad. Si queremos salvar la humanidad, tenemos que organizarnos de nuevo. Tenemos que no solamente organizarnos, apoyar a otros hermanos que estén sufriendo, como los hermanos palestinos, los hermanos en África que son golpeados así por el poder económico. Por ejemplo, en Irán, en Irak, sin permiso se meten los norteamericanos agarrándose pedazos de tierra. Y los patriotas iraquíes o los de Siria pues tienen que salvar. Para eso utilizan ¿qué? O sea, sus proxies. Por ejemplo, esta organización Al-Qaeda, supuestamente musulmán, ¿no? Utilizan, ellos mismos son los que hacen y le hacen pasar pues como si fueran los de Al-Qaeda, ISIS, ¿no? Y entonces con ellos trabajan. Justamente ahora Israel está trabajando. Inteligencia iraní justamente estaba denunciando que el sionismo
trabajaba para atacar, por ejemplo, cuando murió, cuando estaban festejando, cuando estaban conmemorando la muerte del general Soleimani, fueron cantidad de personas y supuestamente ISIS atacó a todas esas personas y murieron más de 100. ISIS es Norteamérica, Israel, compatriotas. Simplemente es un proxy. Utilizan algunos árabes por dinero, pagando. Esos son los que hicieron el atentado en Rusia, hace poquito en Moscú. ¿Y con qué fin lo hacen, compatriotas? Para invadir un país. Por eso Graziani justamente dice, las Torres Gemelas no hizo pues Al Qaeda ni los árabes. La misma CIA, utilizando el cliché de Al Qaeda o de musulmanes, ¿no? Para invadir Irak o para invadir Afganistán. Querían apoderarse. De ahí le robaron, pues, ¿qué le robaron? Saquearon el petróleo, saquearon sus riquezas, pero han sido derrotados por los heroicos pobladores de Irak. Lo mismo en Afganistán. Han salido como ratas con el rabo entre las piernas. No sabían ni cómo escapar. Entonces lo mismo va a suceder en Rusia, lo mismo va a suceder de los israelíes con los palestinos. Por eso sigo insistiendo, ¿no? Para hacer el desarrollo de lo que es la guerra, compatriotas, en el Medio Oriente, tienen que utilizar estas dos formas de lucha: la guerra convencional y la guerra no convencional. Es toda una estrategia, la guerra simétrica y la guerra convencional, compatriotas. Entonces ahí, miren, compatriotas, estamos observando que en los territorios donde están los palestinos en la franja de Gaza, de huecos salen así los miembros de Hamas y de espalda lo disparan a tanques. Y entonces imagínense, pues, tienen cantidad de bajas. O sea, eso no publican los israelíes. Compatriotas, aparte de eso, dice que Hamas ha ido a atacar niños, violar mujeres. Ese es el engaño de los norteamericanos del sionismo y de los del occidente, ¿no? Lo que en realidad ha pasado, compatriotas, ellos atacaron para secuestrar generales. Lo que ellos no dicen, compatriotas, tienen 30 generales secuestrados que están pidiendo, si quieren liberar a esos 30 generales, tienen que liberar a todos los presos que son en su mayoría niños, que están presos en Israel. Después tienen que retirarse de la franja de Gaza. Después todos sus armamentos tienen que llevar a otro sitio. Eso están exigiendo. Y eso es lo que no dice la prensa basura. Compatriotas, tenemos que estar informándonos, tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Si no se engaña, pues así a la opinión pública, ¿no? Eso se llama pues el Laufer, que le dicen el método de ese engaño de la mala manifestación, ¿no? Por eso tenemos que estar bien en la información, tenemos que conocer, tenemos que organizarnos bien y también tenemos que solidarizarnos con todos estos países oprimidos por el imperialismo. Por eso, compatriotas, van a disculpar ustedes que le hemos estado mencionando, y imagínense el enfoque político que mucha gente hace, no condenando como un grupo terrorista a los palestinos, ¿no? Estados Unidos no quiere, prácticamente hace unos días votó en contra de que se haga el Estado de Palestina, que siga matándose. Y eso justamente es lo que tenemos que derrotar, compatriotas. Un minutito más.
Compatriotas, van a disculpar, hemos salido tarde, bueno, no es nuestra culpa, hemos venido a las 7, sino problemas técnicos. Y aparte de ello, compatriotas, estamos llegando al final del programa. Ya en la próxima vamos a recibir sus llamadas. No hemos podido ni abordar los otros temas, tenemos que tocar los temas también del Perú. Pero quería abordar este punto. Saludamos, por favor, a todos estos países universitarios de Estados Unidos, a estos universitarios de Francia. No todos están a favor de sus gobernantes, que son los halcones pues del poder económico. Hay mucha gente que está en contra, hay gente progresista, esa gente progresista en España, en Francia, en Alemania, saludamos y luchan contra sus gobiernos. Hay que hacer un frente internacional de los pueblos contra el poder económico, contra la opresión, contra el salvajismo, contra el sionismo y contra el imperialismo. Muchas gracias, compatriotas. Van a disculpar ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Frecuencia 1330, amplitud modulada. ¿Ya los ha pagado? Finalizar. Vuelve Finalizar, el por gran Festival de Viandas Vegetarianas.